Buenos días, hoy día es Día del Señor, septiembre 20 del 2020. Hoy día entonces vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos, es algo muy importante. Estamos aprendiendo realmente bastante. Estamos viendo cómo los inicios de la iglesia cristiana y cómo de esa forma entonces crecieron, el mensaje que predicaron, la oposición y todo eso lo tenemos nosotros delante de este texto que es los Hechos de los Apóstoles escrito por Lucas. Es el autor de esta narrativa. Así que vamos a iniciar en este Día del Señor. Y para esto vamos a empezar con una oración. Ok, oremos. Padre Celestial, gracias Señor por esta mañana. Señor, que este día y en este momento tu Santo Espíritu nos hable. Nos habla la mente, nos habla el corazón, para que podamos ser, Señor, sabios, crecer en conocimiento, crecer en la gracia tuya. Ayúdanos a entender, Señor, cómo tú te revelaste a los apóstoles y qué podemos aprender de ellos. Que es lo que nos dice el texto y que nos ayude a entender, Señor, para nuestra vida diaria. Te pido que nos guíes, Señor, en cada momento. En este momento, ayúdanos a no distraernos, sino más bien a estar atentos a la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces hay un salmo que quiero leer antes de pasar a la exposición. El Salmo 7 dice: Yahweh Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Yahweh Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persigue el enemigo mi alma y alcance huelle, entierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Señor, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Señor, tú juzgarás a los pueblos y júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Esta es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo al profeta David. David fue profeta también, fue rey, tenía varios oficios, y eso lo vemos estudiando en el libro de los Hechos, cuando ellos mencionan los salmos que fue escrito por David. Muy bien, entonces hoy vamos a continuar, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 4, versículos del 13 al 32. Hechos capítulo 4, versículos del 13 al 22, no 32. No, 13 al 22. Hechos 4 del 13 al 22. El tema es el plan fracasado del Sanedrín contra Pedro y Juan. Y vamos a explicar por qué. Así que tengo aquí la versión Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas. La Nueva Biblia de las Américas. Entonces, dije Hechos capítulo 4, 13 al 22, dice así:
Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres?, decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Muy bien, entonces, esta parte de la narrativa tiene un contexto. Y ya sabemos que está hablando de la sanidad del cojo, que estaba en la puerta de la hermosa. Todos los días lo traían a él. De nacimiento, dice ahí, de nacimiento. O sea, todos los conocían, era conocido por todos los años. Y también sabemos que había gente que lo traía. Ahora, puede ser que la gente que lo traía lo usaba él como medio de ganancia. O sea, él pedía dinero, le daban limosna, pero los otros le decían: bueno, pues te traemos, pero donde dijera una parte, y lo usaban como medio de ganancia a través de él. Puede ser. Pero el punto principal es su sanidad. El punto principal es su sanidad. ¿No? Porque mientras estaban ellos, Pedro y Juan, yendo a la hora 3 de la tarde al templo, es cuando ellos se acercan, ¿no? Y le dicen: no tenemos oro ni plata, lo que tenemos te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ahora, eso fue notorio a todos, como sabemos. Ahora, 3 de la tarde, a la entrada del templo, habían miles de judíos, hombres, y para pasar se tenía que pasar por el área donde se reunían las mujeres, y también había miles de mujeres. O sea, el número era grande. Donde cuando acontece el milagro de la sanidad del cojo, ¿no? El cojo entra saltando al templo, alabando a Dios, y es notorio a todos los que estaban ahí. Todos se quedaron asombrados porque lo conocían a él. No podían decir quién es él. Decían: él es el que todos los días está pidiendo dinero. Y mira, y se quedó, y tal vez unos incrédulos dijeron: bueno, vamos a ver si de verdad es él. Entonces llamó la atención a todos, ¿no? Llamó la atención a todos la sanidad, ¿no? Y la gente le miraba a Pedro y a Juan pensando que ellos eran los que habían ocasionado, tenían el poder. Pero como dice en el versículo 16, capítulo 3 de Hechos, dice: por la fe en su nombre, hablando de Jesús, es lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. O sea, ven y conocen. O sea, Pedro está diciendo: este es el mismo hombre que ustedes lo conocen. Entonces, en el nombre de aquel a quien ustedes, ¿no?, le repudiaron, lo negaron, lo entregaron, le dieron muerte, en nombre de él vino la integridad física. Fíjese, integridad, restauración física de este hombre, que ustedes lo ven aquí, ¿no? Y ahí empieza el mensaje,
¿no? Porque dice versículo 17, capítulo 3, ahora hermano, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo como sus gobernantes. O sea, ignorancia no que no sabían quién era Jesús, como personas sí, pero no sabían que era el Hijo de Dios. O sea, esa ignorancia, aunque era ignorancia, pero no les quitaba la culpa. Pero por eso dice versículo 16, 18, perdón, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas que Jesucristo había de aparecer. Entonces ahí es donde eh, Pablo utiliza las escrituras, los profetas, para hablar acerca de Jesucristo. O sea, el enlace histórico, escritural, es los profetas de Israel. Entonces, basado en lo que ellos dicen, bueno, se cumple todo lo que ellos dijeron en la persona de Jesús. ¿No? En la persona de Jesús. Por eso dice el 19, por tanto, arrepiéntase, conviértase para que sus pecados sean borrados. O sea, el llamado de Pedro a los judíos. Recuerda que Jesús dijo, quédense en Jerusalén para que prediquen en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el resto de la tierra. Sean mis testigos. Pedro está siendo el testigo ahí. A los que en Jerusalén. O sea, el sitio sigue siendo Jerusalén. O sea, se dan cuenta cómo empieza en Jerusalén todo esto, ¿no? Entonces menciona a Moisés. Moisés dijo, el Señor les levantará a ustedes un profeta. Pero menciona eso porque está aquí a indicar, ese Jesús es el mismo que Moisés profetizó en Éxodo. Él es Jesús. O sea, Moisés estaba hablando de Jesús, ¿no? Pero Pedro está haciendo eso. Y luego versículo 24 dice, asimismo los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días, hablando de Samuel, está en 2 Samuel. Entonces, estamos viendo que Pedro está usando todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? La ley, David, Samuel y los profetas, indicando que Jesús no es simplemente alguien que apareció, ya estaba profetizado. La misma escritura que leemos usted y yo hablan de Jesús, es lo que estaba diciendo Pedro. O sea que él ya está preordenado que él había de venir. Así que ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, ya se va hasta Abraham. Fíjese, es teología del pacto, porque Dios hizo el pacto con Abraham. Entonces, se dan cuenta cómo Pedro está guiando la mente, ¿no? Pedro está guiando la mente de los judíos. Eran como 5.000, más 6.000, con las mujeres tal vez más de 10.000. Era cantidad de gente. No eran 100, 200. Entonces, por eso que él gritaba. Su voz se escuchaba. Se entiende que tenía una voz potente, ¿no? Y menciona a Abraham. Y ellos se consideraban descendientes de Abraham. Y decían a Dios, Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Pedro dice, ese mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, bueno, es el mismo Dios que le dicen tu simiente, Jesús, serán benditas las naciones de la tierra. ¿Cómo serán benditas? Por Jesucristo, ¿no? Pues dice el versículo 26, para ustedes en primer lugar, Dios habiendo resucitado a su siervo o esclavo, lo ha enviado para que los bendiga. Entonces, cuando dice bendiga, se define serán benditas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a ser benditas en la simiente? Bueno, la simiente de Jesús serán benditas en Jesucristo, cuando crean en Jesucristo, porque Él les va a limpiar todos sus pecados, ¿no? Y les va a dar la justificación delante de Dios. Entonces, ese es el mensaje que está hablando. Y justo cuando sucede ese mensaje, ¿no? que ellos están hablando, entonces vienen el Sanedrín, porque antes obviamente alguien les dijo a ellos, mira, ¿no? Oficiales, sumos sacerdotes, jefes de la guardia del templo, miran allá, y vieron toda la cantidad de gente, 10.000 es una cantidad grande. Y dijeron, ¿qué pasa? Bueno, hay dos predicando. ¿De qué? Bueno, están hablando de la resurrección. ¿Y para qué dijo eso? Los saduceos, que no creían en la resurrección, agarró sumo sacerdote, maestros de la ley, oficial de policía del templo, vamos con ellos. Y vienen, ¿no? Y lo arrestan, ¿no? Lo arrestan. En el momento que lo arrestan, ¿no? Ya la gente había escuchado el mensaje. O sea, cuando llegan, ya la gente había escuchado el mensaje. Entonces dice ahí capítulo 4, pero los que habían oído el mensaje creyeron. ¿Cuántos creyeron? De hombres, 5.000. 5.000 hombres, ¿no?
Ahora, no se cuentan las mujeres que también estaban ahí porque se tenía que pasar por el área de las mujeres. O sea, ¿hubieron mujeres que creyeron? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. Las mujeres creyeron. ¿Cuántas mujeres hubo? Pongamos 4.000, 5.000, ya son como 10.000 casi. Eso es el segundo grupo de convertidos, sin contar lo que dice el capítulo 2, como 3.000 más las mujeres, como unos tal vez 6.000. O sea, era más de 15.000 convertidos. Por el mensaje del Evangelio, judíos en Jerusalén. ¿No? Entonces, en este momento, ya el otro grupo ingresa. ¿No? El escenario ya cambia, es el mismo lugar, el templo, pero los personajes ahora viene a ser el Sanedrín. Ya no solamente Pedro, ya no solamente Juan, ya no solamente el cojo, ya no solamente el pueblo, ahora el Sanedrín judío entra en el escenario. Entonces ya tenemos aquí nuevos caracteres en la narrativa de Lucas, que a consecuencia de la sanidad del cojo, que trajo la curiosidad de todo el pueblo, el asombro de todo el pueblo, entonces también llegó a los oídos del Sanedrín y vienen todos del Sanedrín a ver quiénes son, qué es lo que pasa, y los arrestan y los ponen en la cárcel para un juicio porque ya era tarde, ¿no? Lo cual era correcto, así era, no podían hacer juicio en la noche según lo estipulado en la ley del Sanedrín. Entonces lo llevan, se quedan en la cárcel hasta el día siguiente. Entonces sucedió al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, ancianos y escribas, o sea, el Sanedrín, ¿no? Estaba ahí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Alejandro, ¿no? Y le preguntan con qué poder o en qué nombre han hecho esto. Es interesante porque la preocupación de ellos no fue si el cojo fue sanado. O sea, a ellos no les importó nada del cojo, ¿no? Dijo, a ver, felicitaciones, ¿no? Dijo, ahora, ¿con qué autoridad hace? O sea, ellos vieron su autoridad desafiada por Pedro y Juan por lo que sucedió con el cojo, ¿no? Entonces, y peor todavía porque estaban hablando de la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces ahí del 10 hasta el 11, entonces ahí viene el mensaje que Pedro da al Sanedrín judío, a los oficiales, ya no al pueblo, sino a los oficiales, pero prácticamente dice lo mismo, predica a Jesucristo, porque dice ahí, en el nombre de Jesucristo, ¿no? A quien ustedes lo entregaron, ¿no? Lo mataron, este hombre está aquí delante de ustedes, integridad física, el mismo mensaje. Pero ahora ya la acusación no solamente fue a los judíos del pueblo, sino a ustedes. Ustedes lo entregaron, lo negaron, lo mataron. No está diciendo asesinos, ¿no? Directo, ¿no? Versículo 11, entonces dice, fue la piedra desechada por ustedes, los constructores. O sea, constructores eran los maestros de la ley. Ustedes eran los constructores, por ustedes desecharon la piedra. ¿Pero qué creen? ¿No? Dios lo hizo piedra angular. O sea, la piedra que ustedes desecharon, ustedes eran los constructores, bueno, Dios rescató y lo puso piedra angular, fundamento, no ustedes, sino Jesucristo, ¿no? Y por eso, ahora, porque Dios lo hizo, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que se pueda ser salvo. Entonces, eso llegó profundo y no les gustó al Sanedrín, porque ellos lo vieron como una amenaza a su autoridad, a su monopolio político. Entonces, ellos no les gustó nada, y peor en el aspecto de la resurrección. Dijeron, no, Jesús no existe, aparte que no existe la resurrección, decían ellos, Jesús no resucitó, por lo tanto. O sea, es mentira, ese mensaje no sirve. Pero había un problema, el cojo. Y eso lo vamos a ver aquí, versículo 13 dice, ¿no? Al ver la confianza de Pedro y de Juan, ¿no? Al ver la confianza, ¿no? De Pedro y de Juan. Ahora, en la Reina Valera dice el denuedo. La palabra en griega significa confianza propia, valentía, ¿no? Franqueza, ¿no? De Pedro y Juan. Eran directos. O sea, el mensaje de Pedro y de Juan fue directo. Lo hicieron con convicción, con personalidad, ¿no? Dice, y sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, sin escuela. O sea, ellos decían, sabían. O sea, Pedro y Juan no fueron graduados de ninguna universidad ni ninguna escuela. Eran hombres comunes y corrientes, sin escuela. Y dice, y del vulgo, o sea que no solamente no tenían escuela, sino que eran hombres, como se dice tal vez popularmente, buenos para nada. Porque cuando dice vulgo, el vulgo eran personas comunes, simplones, ¿no? Corrientes,
¿no? Personas corrientes, ¿no? Y no tenían, diríamos, oficio, no eran personas importantes en la sociedad, ¿no? Eh, entonces no eran grandes figuras como para, pues, asombrarse, ¿no? Y por eso se maravillaban, ¿no? Se maravillaban, porque ellos eran así, personas sin educación, nada importante, ¿no? Y el Sanedrín les reconocieron, o sea, entendieron, ¿no? Ya que no tienen educación y son personas sin oficio y si no son personas reconocidas, entonces llegaron a la conclusión que realmente ellos habían estado con Jesús, o sea, vivieron y fueron entregados con Jesús. Entonces, lo cual si el texto de lo que dice Lucas, si analizamos el texto, entonces Lucas ahora está poniendo, nos está diciendo, ¿no? Algo del Sanedrín. Un número uno nos dice ahí prácticamente que el Sanedrín sabía quién era Jesús, porque al decir estaban con Jesús sabían quién era Jesús. O sea, no era raro, ¿no? Escuchar que estaban predicando en el nombre de Jesús. Ellos supieron, sabían que ellos mismos, ¿no? Condenaron a Jesús. O sea, sabían de quién están hablando. Sabían cuando decían en el nombre de Jesús, sabían de quién están hablando. Y los saduceos, aparte que no creían en la resurrección, pues obviamente van a decir, no, pues no creemos en la resurrección y menos este carpintero que murió resucitó. Eso es falso, totalmente falso, ¿no? Porque ellos recuerden, el mensaje de Pedro era en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes entregaron, negaron y mataron. Dios lo levantó de los muertos, lo puso a su diestra y en nombre de él y bajo su autoridad, este hombre aquí está íntegramente físico, curado, sanado, está en pie. O sea, la evidencia está ahí. No, la evidencia estaba parado junto a Pedro. O sea, ellos no podían decir, él no es. Todo el pueblo sabía que fue él. Porque por eso fue la conmoción. Cuando ellos fueron, ¿no? Cuando le dijeron, miren, Sanedrín, mira lo que está pasando allá. Más de 10,000 estaban ahí. Fueron testigos de la sanidad. O sea, entonces el Sanedrín entendió. Son demasiado para decir que no. Claro, son demasiados. No era uno o dos que miraron, eran todos. Entonces ellos estaban en un gran problema, ¿no? Y al mismo tiempo se dieron cuenta de que Pedro y Juan pues no son figuras importantes en la sociedad judía en Jerusalén, eran simples hombres, nunca fueron a la escuela, no eran importantes, gente de influencia, personajes importantes, nada, eran personas del vulgo, común y corriente, ¿no? No, pues como quien dice, no tenían dónde caerse muertos, mejor dicho. Entonces, ¿por qué hacen, por qué hablan y enseñan lo que hacen? Bueno, estuvieron con Jesús. Entonces, ahí sí se dieron cuenta. La única justificación por qué ellos dijeron y hacen lo que hacen, estuvieron con Jesús. Estuvieron con Jesús de Nazaret. O sea, sabían. Entonces, ahí ya Lucas nos muestra que hay un vínculo de conocimiento. Ya hay elementos comunes que todos comparten. Saben quién es Jesús. Saben quiénes son ellos. O sea, el Sanedrín ya tenía concepto. No era que no sabían quién era Pedro Juan o quién es ese Jesús o qué están hablando. Sabían perfectamente. Y yo creo que eso fue la razón también porque dijeron, mira, esto está pasando. ¿Se acuerdan de ese carpintero que murió y dicen que resucitó? Bueno, ahí están sus discípulos. Entonces dijeron, ¿qué? Y están hablando de la resurrección. ¿Qué? Y sanaron a un cojo. Entonces, bueno, vamos. Todos esos elementos hicieron que el Sanedrín pensara y diga, bueno, la cosa está seria. Y miren, todo el pueblo se va con ellos, igual como dijeron con Jesús, todo el pueblo se va con él. Tenemos que ir, vamos a ver, vienen. Y exactamente, ¿no? Lo apresaron y ahora ya está aquí, versículo 13 es el día siguiente, ¿no? Ahora, bien interesante porque cuando dicen del vulgo, ¿no? Viene de la palabra griega que significa idiotai. Cuando dice personas del vulgo es idiotai. Idiotai es la palabra griega de donde viene nuestra palabra idiota. Entonces, la palabra idiota es griego y significa hombre común y corriente. Hombre común y corriente. Hombre que no tiene dónde caerse muerto. O sea, hombre que no tiene futuro y no es buen candidato para ninguna mujer para que se case con él porque no tiene nada.
O sea, es un don nadie, en otras palabras. No tiene nombre, no tiene presencia, no tiene, no tiene influencia. Ese era un idiota del vulgo. Ahora, claro, hoy en día la palabra idiota implica una persona, diríamos, más que eso. Significa una persona loca, que no sabe pensar. Ahora, posiblemente ya con el tiempo la palabra idiota, ¿no?, involucró no solamente que era una persona simple, que no sabía nada, sino que también ya su actitud, su conducta, ¿no? Entonces ya se, se pasó a ser no solamente una descripción, sino también un insulto, algo derogatorio. Entonces cuando alguien quería ofenderle a alguien, le decía, eres un idiota, lo cual no simplemente le estaba diciendo eres común y corriente, sino que es algo más que eso, eres un bruto, no piensas, idiota, ¿no? Entonces ya toda esa palabra trae todas esas connotaciones. Entonces, idiota es palabra griega, ¿okay? Si usted dice idiota a alguien, está hablando en griego, pero eso significa, significa vulgo. Ahora, la última parte del versículo, sabían quién estaba con Jesús, ¿no? Esa es la razón por la cual ellos entonces trajeron también, porque querían ver, bueno, si sabemos que estaba con Jesús, entonces la autoridad que ellos, de donde viene para ellos, para hacer lo que hacen, es de Jesús. Y eso es algo inclusive, por eso que ellos no les dijeron, oh, felicitaciones porque sanaron al cojo. Ellos vieron su autoridad política, eran gobernadores. Entonces ningún gobernador se va a dejar desafiar su autoridad por otro, la autoridad. Entonces ellos tenían que, y especialmente cuando ven que el mundo, que el pueblo va con los otros. Dijeron, no, vamos, el pueblo se va con ellos y nosotros qué, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro estatus político y social. No vamos a permitir que nadie nos venga a serruchar el piso y a sacarnos del cuadro, ¿no? Tenemos que todavía tener control. A ver, ¿quién está en control? Ellos o nosotros, tráiganlos. Entonces, por eso en el versículo 14 dice, y viendo que el hombre había sanado, o sea, correctamente, viene la palabra sanado, viene la palabra que significa hecho correcto. Eso significa la palabra en griego, hecho correcto. O sea, el hombre cuando dice ahí, y viendo el hombre que había sido sanado, literalmente es, y viendo al hombre que había sido puesto correctamente en un estado correcto, ¿no? Revirtieron la enfermedad física y lo pusieron un hombre íntegro físicamente, ¿no? Sin dolencia, ¿no? Ya no tenía dolencia, ¿no? Que estaba en pie con ellos. O sea, ellos vieron la evidencia. O sea, a ese punto, el Sanedrín entendió que no estaban ellos hablando con personas que, aunque eran del vulgo, no eran realmente ignorantes. Y número dos, la evidencia calla la boca a todos, porque la evidencia está ahí con ellos. El hombre que fue cojo, y ellos vieron, pues sí, es verdad, es el mismo tipo que está ahí por tantos años, y yo le daba limosna, es el mismo, y mire, está bien parado, ¿no? Está bien sano, ¿no? Está bien totalmente revertido físicamente, una persona nueva, ¿no? Una persona nueva físicamente, mira los pies, mira sus piernas, ya no están torcidas, puede pararse, ahí está. O sea, ¿qué evidencia tienen en contra de ellos? No había evidencia. No había absolutamente nada de evidencia, ¿no? Entonces es muy importante porque cuando dice, y otra cosa muy importante, la palabra sanado, que significa que se traduce como correcto, literalmente, ¿no? Ponerlo correcto a su estado normal y sano, revertir una condición física malograda en algo correcto, viene la palabra griega que es terapeuta, de donde viene nuestra palabra en español terapeuta, terapia física. Entonces, terapia no es español. Terapia significa, ¿no?, revertir una condición física malograda en algo normal, algo que funcione. Y la palabra en griego es terapia. Entonces, terapeuta, que es la palabra en griego, significa justamente eso, ¿no? Ayudar a revertir una condición física malograda, ponerlo en algo que funcione. Entonces, es griego. Entonces, cuando usted dice tengo terapia, voy a ir a terapia, está hablando también griego. ¿Sí? Y ahí viene la palabra terapia. Entonces, cuando se quiere arreglar algo que está roto, ¿no?, algo que está enfermo, roto, que no trabaja, significa tenemos que hacerle terapia. O sea, tenemos que arreglar esta cosa. Y terapia, en este caso, bueno, se
aplica la parte física, pero terapia, la definición es arreglar algo que no trabaja, ponerlo a que trabaja. Y eso se puede, inclusive en una forma general, puede ser a cualquier situación. Por ejemplo, si un carro no trabaja, bueno, vamos a hacerle terapia al carro. ¿En qué sentido? Vamos a arreglar al carro, es lo que quieren decir. O sea, hacerlo que trabaje, ¿no? Si, por ejemplo, los teléfonos celulares realmente se malogran, si ya no trabaja, uno dice, oh, quiero arreglar mi teléfono, quiero ponerlo como estaba antes. O lo que usted está diciendo en griego es, quiero hacerlo terapia a mi teléfono. Quiero hacerlo terapia, o sea, quiero revertirlo a su estado normal para que trabaje bien porque ya no trabaja. Entonces, eso implica terapia. Y esa es la palabra. Cuando a usted le dicen terapia, usted dice, oh, griego. Muchos no saben, pero usted ya lo sabe. Entonces, ¿qué dice el versículo 15? Dice, entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, el versículo 15 es interesante, porque en esa parte del versículo 15, ya recuerden, ya estaban delante del concilio del Sanedrín, y recuerden que en el Sanedrín ellos estaban semicírculo, ¿no? Una parte así, ¿no? Semicírculo, y ellos estaban en el medio. Entonces, en ese momento, cuando ellos vieron, ¿no? que realmente, efectivamente, Pedro y Juan eran personas del vulgo, idiotai, ¿no? Idiotai, y que no eran personas letradas, educadas, no tenían un diploma de universidad ni de escuela, ¿no? Pero reconocieron que por su forma de hablar, oh, estos son discípulos de Jesús, y estaba la evidencia ahí al lado, el hombre que había sido cojo estaba ahí con ellos. Entonces dijeron, bueno, sálganse un rato, vamos a hablar, a decidir. Entonces, y eso era parte. Ahora, algo interesante, ¿cómo decidía el Sanedrín? Generalmente cuando ellos escuchaban a las partes y a sus testigos, en este caso estaba el testigo, el mismo cojo, las partes era Pedro y Juan, ¿no? Los jueces del Sanedrín consultaban entre sí, ¿no? Según la antigua costumbre de Jerusalén, la conferencia se llevaba en privado. O sea que, por eso que ellos dijeron, saquen a Pedro, a Juan y al cojo, ¿no? Porque tenían que hacer la consulta en privado. Las deliberaciones tenían que hacerse en privado, ¿no? Pero si bien las partes tenían que ser excluidas, principalmente porque no debían saber cómo votó cada juez. O sea, en ese momento que salen, es como dice aquí, ellos no querían que los acusados sepan quién estuvo a favor de ellos o quiénes no. Por eso tenía que ser en privado, ¿no? Ahora, parece que algunos tribunales permitieron que el público en general estuviera presente mientras haya la conferencia. Ahora, ¿por qué es importante este detalle? Por una cosa, porque en el versículo 16 dice, diciendo, ¿qué haremos con los hombres? Ahora, fíjese bien porque eso es importante. Lucas no estuvo ahí. Lucas le escribe su carta por el testimonio de Pedro. Pero en el versículo 15 estamos viendo de que el Sanedrín ordena a Pedro y a Juan que se vayan. O sea, ellos no saben lo que hablaron. Entonces la pregunta es, si Pedro y Juan no estaban en las deliberaciones, entonces, ¿quién le dijo a Lucas lo que hablaron? Porque en el versículo 16 dice, diciendo, ¿qué haremos con esos hombres? Pues no estaba Pedro, no estaba Juan. Entonces, ¿quién le dijo a Lucas lo que hablaron el Sanedrín cuando supuestamente estaban en privado? Bueno, mira lo que dice. Algunos tribunales en el Sanedrín permitían que al parte del público esté presente escuchando sus deliberaciones. Entonces, puede ser que algunos discípulos, seguidores de los apóstoles, se quedaron ahí. O sea que el concilio solamente sacó a Pedro, a Juan y al testigo. Pero, como dice en este caso, posiblemente en ese tribunal permitieron a otra gente que esté presente. Porque ¿cómo escribió Lucas? Alguien tuvo que haberlo dicho Lucas. Pedro no estaba ahí, Juan tampoco, el cojo tampoco. Entonces, ¿lo inventó Lucas? Porque si lo inventó, entonces no se sabe si es verdad. Y eso pone en duda y credibilidad
la autenticidad del Evangelio y de la narrativa. Pero creyendo de que no ha sido así, entonces hubo otra fuente que le dijo eso a Lucas, que no fue Pedro. Porque Lucas no estaba ahí en primer lugar. Pedro tampoco. Entonces, alguien que estuvo presente en las deliberaciones, posiblemente un discípulo, le dijo la información a Lucas. Ahora, otra cosa muy importante. En las deliberaciones, como sucede siempre, no le dijeron todas las deliberaciones. Posiblemente le dijeron tal vez lo más que pueda. Pero Lucas no escribió todo. Lucas escribió solamente aquello que consideró que es parte importante. O sea, si ellos hablaron, no sé, tal vez 1 o 2 horas, si leemos aquí lo que hablaron, es cortito el espacio, tal vez 5 minutos. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que Lucas, si escuchó lo que hablaron, él no puso todo lo que le dijeron. Él puso solamente aquello que él entendió y decidió, esta es parte de mi narrativa. Ya no el resto. O sea, no sabemos los detalles aparte de lo que sabemos aquí. ¿Y qué es lo que dijeron? Una de las preguntas, según la fuente que le dijo a Lucas, se preguntaba, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? O sea, dando a entender que el Sanedrín sabía, no hay mucho que hacer. El pueblo lo cree, el pueblo lo miró, el cojo, pues ya no es cojo, aquí está la evidencia, y ellos están hablando porque fueron enseñados con Jesús, bajo la autoridad de él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En otras palabras, pues no son culpables, son inocentes. ¿No? Eso es muy importante, ¿no? Para entender, porque la pregunta ¿qué vamos a hacer? Es porque no había, ¿no? En la ley del Sanedrín, no había ninguna estipulación de castigar a alguien solo por el hecho que ellos no estaban de acuerdo con lo que ellos pensaban. Primeramente, no habían quebrado ninguna ley, ya lo dijeron ellos. Entonces, segundo, pues no nos gusta lo que predican, pero no hay una justificación en realidad. El testigo está ahí, el mismo cojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa era la pregunta crucial. ¿Qué vamos a hacer? La autoridad que tienen ellos, pues parece que es una buena autoridad, porque mira la sanidad, la gente le escucha. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No? Porque dice ahí, porque de cierto, o sea, conjunción de razón de sucesión, porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha. Ahora, la palabra señal manifiesta viene del griego, que significa algo supernatural muy conocida. Un evento supernatural que se hizo conocido a todos. O sea, la sanidad del cojo no es algo espiritual, físico, señores, físico. Nadie puede decir, bueno, se enderezó los pies espiritualmente. No. Sus pies fueron enderezados físicamente. Todos miraron. O sea, fue un milagro evidente y claro, ¿no? O sea que sucedió. ¿Hay cuántos testigos? Hay más de 10.000 testigos. O sea que si ellos hubieran llamado a los testigos, no hubieran cabido en la cámara donde estaba el Sanedrín. Por eso dijeron, todo el mundo ha hecho por ellos notoria, que significa visible, evidente, manifiesto, claro, público, a todos los que moran en Jerusalén. Por eso, o sea, los testigos que en Jerusalén eran más de 10.000. Dice, en todos los que moran en Jerusalén. O sea, 20.000, 30.000, tal vez al millón. O sea, todos conocieron a ese cojo y todos sabían que ya está sano y que ya no es cojo. Entonces, llamarlos a todos los testigos no tiene sentido. Entonces, ellos miraron, el Sanedrín miró, desde el punto de vista legal, los apóstoles no hicieron nada malo, no quebrantaron ninguna ley, por lo tanto son inocentes. La evidencia aquí está, los testigos son más de tal vez 1.000.000, están afuera, entonces todo está a favor de ellos. ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, ¿qué alternativa tenemos? Porque ellos van a seguir predicando la autoridad, van a seguir enseñando y predicando bajo la autoridad de ese nombre, de Jesús. Esa es la razón, ¿no?, por la cual ellos dicen aquí,
y no podemos negar, o sea, no tienen la capacidad o poder de contradecirlos. O sea, en otras palabras, ya que ellos son inocentes, ya que hay testigos, el pueblo entero de Jerusalén, y la evidencia está aquí, bueno, el cojo ya está sano, entonces no hay forma de nosotros, no tenemos el poder de contradecir lo que ellos están hablando. Ahora, bien interesante porque la palabra contradecir, cuando dice no podemos contradecirlo, significa hablar en contra de lo que ellos están hablando. O sea, ellos no pudieron hablar. Ellos, si se dan cuenta aquí, no existe, ellos no están refutando el hecho mismo de la sanidad. Otra cosa muy importante, cuando Lucas dice, por ejemplo, ¿no?, que mientras se los llevaban, los que escucharon, creyeron, eran más de 5.000 hombres. Había mujeres también, o sea, en total con las mujeres tal vez 10.000. Pero parece ser de que el Sanedrín no supo ese detalle, pero sí supo que la gente vio. O sea, a ellos lo que le importó es que la gente vio, o sea que toda la evidencia no los culpa, sino más bien los apoya a Pedro y a Juan. Pero se quedaron pensando en algo, y lo hicieron con qué autoridad, con el nombre de Jesús. Ok, ese es el problema. La autoridad en nombre de Jesús. ¿Y nuestra autoridad qué pasa? El pueblo lo está siguiendo, ellos van a seguir hablando de esa autoridad, de ese nombre, y la gente le va a seguir, ¿y nosotros qué? Muy bien. Entonces, eso es lo que al Sanedrín les tenía preocupado, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer frente a este problema? Porque aquí está la evidencia, la gente afuera, los testigos, estos hombres lo que dicen es verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ellos tienen, si van a seguir hablando bajo la autoridad de ese nombre, de Jesús, ¿no? Entonces tuvieron una idea, según ellos. Ahora, recuerde, todo esto que está hablando, ¿no?, porque eso es lo que estaban deliberando, Lucas no estaba ahí, Pedro y Juan no estaban ahí, fue la persona que le dio la información a Lucas, diciéndole lo que estaban deliberando. Ahora, no deliberaron mucho tiempo, no nos dicen todo lo que hablaron, solamente está diciendo el resumen, y Lucas escribe el resumen del resumen que le dijo este informante. Y según esta persona le dijo a Lucas, ¿no?, para que no se divulgue más en el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, de todo el tiempo que estuvieron deliberando y decidiendo qué vamos a hacer esto, al final concluyeron, y eso se lo dijeron a Lucas. Lucas, al final de todo lo que estuvieron, decidieron, ¿no?, uno, no querían que se divulgue más esto, porque la gente va a perder, se va a ir con ellos y van a perder ellos poder político. Entonces, para hacer esto, ellos decidieron amenazarlos. O sea, les dieron una orden solemne, en griego significa eso, les dieron ellos, el Sanedrín les dio una orden solemne a Pedro y a Juan, ¿no?, para que no hablen de ahí en adelante. Ahora, la palabra hablar en griego, cuando dice hablar, no es que ya no hablen de hablar, sino literalmente significa para que no vayan a las calles y se paren en las plazas y publiquen abiertamente a los demás. A eso se refiere. Porque alguien dice, oh, entonces están diciendo que van a estar mudos. No están diciendo que van a estar mudos. Es más, ¿no?, no están diciendo tampoco que anuncien públicamente. El problema está en el mensaje que están anunciando. Y el mensaje que están anunciando es la autoridad en el nombre de Cristo y la resurrección de los muertos. Ahora, el Sanedrín sabía muy bien, ellos son inocentes, pero no queremos que políticamente nos pierdan, nos afecte a nosotros. Es más, ustedes pueden gritar y anunciar lo que quieran, pero por favor no mencionen el nombre de Jesús y no mencionen la resurrección. Pues va a ser difícil, porque ese es el tema del Evangelio. En el nombre de Jesús, Jesús dijo, sean mis testigos. O sea,
¿qué vamos a hacer? Jesús nos dio una orden y estos nos dan una orden. La orden de Jesús es ser testigos de Él en Jerusalén, lo estamos haciendo, pero la orden del Sanedrín dice ya no lo hagan. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No? Dice ni mencionar ese nombre. O sea, eso ya es censura política. En realidad el Sanedrín ya estaba de miedo, ya estaba actuando más allá de los límites de su autoridad. Ya ellos inclusive estaban violando su propia autoridad, porque técnicamente deberían de haberle dejado a Pedro y a Juan libres y nada más, pero ellos le ponen restricciones cuando saben que eran inocentes. Pero las restricciones eran, por eso se llama esta la primera persecución oficial del gobierno, porque eran gobernantes, es no queremos ese nombre, no queremos la resurrección. Hablen lo que quieran, pero menos eso y menos en la autoridad de ese hombre. Entonces estaba difícil. Por eso que en la decisión, ¿no? La respuesta de Pedro entonces fue crucial también. Ahora, en las decisiones, algo muy importante que hacía el Sanedrín, ¿no? Se vuelve a llamar a las partes. ¿Okay? Ahora, ya decidieron, entonces ahora llaman a Pedro y a Juan y al cojo. Vengan, ahora sí, porque ya decidieron. Lucas no nos dice cuánto tiempo pasó. Recuerde, a Lucas le dijeron lo que hablaron, pero parece que no le dijeron cuánto tiempo fue la deliberación. Lo que sí dice es que después de la deliberación los llaman. ¿No? Entonces, eso era lo que hacía el Sanedrín. Una vez que ellos ya deciden, llaman otra vez a las partes adentro de la corte, vinieron Pedro, Juan, el cojo, ¿no? Y se pronuncia la decisión, ¿no? O la sentencia unánime. Entonces ahí en ese momento cuando ellos vienen, ellos no sabían que habían decidido, y el Sanedrín en ese momento les dice la decisión a donde llegaron ellos, referente a la razón por qué ellos fueran arrestados, ¿no? Y aunque ellos no sean culpables, ellos llegaron a una decisión. Entonces, versículo 30, por eso dice versículo 18, llamándolos les intimidaron para genlión, o sea, les ordenaron solemnemente, ¿no? Que en ninguna manera, quiere decir en absoluto, hablasen, significaba hablar abiertamente y fuerte, ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, dos cosas, ¿no? Ni hablen abiertamente en las plazas, pero tampoco enseñen, ¿no? Acerca de Jesús. O sea, le limitaron en otras palabras, le prohibieron hacer su labor de ser testigo de Jesús. Eso es, porque Pedro y Juan justamente eso más hacían eso, proclamar a Jesucristo y enseñar de Jesucristo en su nombre. Nada más. Pero ahora el Sanedrín decide, ¿no? Por temor político, ya no tienen que hacer eso. Nunca más, porque el absoluto es de ninguna manera, o sea, en absoluto. Ya no queremos que ustedes enseñen ni proclamen en el nombre de Jesús, ni al nombre de Jesús. Es imposible, ¿no? Es como que, ¿no? Le digan a un doctor, ¿sabes qué? ¿Eres doctor? Sí. Haz todo lo que digas, haz todo lo que haces en tu trabajo, pero menos operes a personas, ni des medicamento. Dice, como que, o sea, entonces ¿para qué voy a ser doctor? Si no me dan oportunidad de dar medicamentos ni de operar, entonces ¿qué voy a estar haciendo? Barriendo. Bueno, puedes ser doctor, tú eres doctor, pero no operes ni des medicamento. Entonces, algo parecido aquí, ¿no? ¿Ustedes estuvieron con Jesús? Sí. ¿Y ustedes van a hablar de Jesús? Sí. Tenemos mandato, Él nos dio el mandato de hablar. Muy bien, está bien, pueden ser discípulos de Él, pero por favor ya no hablen nunca más, ni enseñen nunca más de Jesucristo. O sea, les está quitando el trabajo, ¿no? Eso se llama censura. Entonces por eso se llama la primera persecución, porque aquí el gobierno, ellos representan al gobierno, el gobierno está censurando, ¿no? La libertad religiosa de los discípulos, el mensaje. O sea, ellos decían, bueno, hablen lo que quieran menos de Jesús, pero es imposible porque ellos son discípulos de Jesús y Jesús les ordenó hablar de Él en Jerusalén, justamente donde estaba, en toda la provincia de Judea, en Samaria, Galilea y hasta lo último de la tierra. Entonces, la decisión
del Sanedrín era una decisión injusta, bajo mucho sentido. Ellos quebrantaron su propia ley porque lo que ellos debieron es dejarlos libres y nada más, porque eran inocentes. Ellos sabían que eran inocentes. Pero no, ellos dicen, bueno, sí son inocentes, pero nos van a dar dolor de cabeza. Hay que prohibirles que hablen y enseñen en el nombre de Jesús. Eso no dice la ley de los sanedrines. No podían ellos, solamente porque no estaban de acuerdo en el mensaje, a censurar cuando sabían que los acusados son inocentes. Pero esa es la razón por la cual, y lo que viene después es interesante, porque dice el versículo 19, dice, no, mas Pedro y Juan respondieron diciéndolos. O sea, Lucas ahora nos muestra las respuestas de Pedro y Juan. Ahora, fíjese que dice Pedro y Juan, no dice Pedro ahora se levantó. Ahora dice Pedro y Juan, los dos juntos, ¿no? Lo cual implica de que Juan también habló y Pedro habló. Pero ¿qué es lo que sucede en la narración? Lo que dice, lo que pone ahí Lucas, no, generalmente es una frase, no dice, bueno, Pedro respondió eso, Juan respondió eso, simplemente está otra vez resumiendo. Ahora, ¿por qué resume Lucas? Porque en ese momento ya Pedro y Juan saben lo que Sanedrín está hablando. Entonces, Lucas le preguntó, ¿y qué le dijeron ustedes? Y Pedro le habrá dicho, bueno, yo y Juan le respondimos así. O sea, no fue en detalles, bueno, Juan dijo esto, yo dije esto, no dijo, al final lo que hablamos los dos, esto fue la respuesta de los dos oficial, y nada más. Otra vez, no pone detalles, no dice todo lo que ellos, de que Pedro y Juan le dijeron, solamente lo esencial. ¿Y cuál es lo esencial? Entonces Pedro le dice, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, esa respuesta es fulminante, porque ahí está diciendo, ¿no?, de que Pedro y Juan no van a obedecer la orden del gobierno. Lo está diciendo ahí, ¿no? Porque dice, no podemos. El no podemos implica, no lo vamos a hacer. No hay forma de no hacerlo. ¿Ok? Sin embargo, no lo vamos a hacer. Y ahora, fíjese cómo cambia el argumento. Ahora Pedro, ¿no?, cambia el argumento y ahora les dice a ellos, ahora, ustedes son el magistrado, el Sanedrín, sumo sacerdote, ustedes son los maestros de la ley. Ahora yo les pregunto, ustedes conocen muy bien las leyes. Nosotros ya nos dijeron que somos del vulgo, idiotas, ya nos dijeron eso. Juzguen ustedes delante de Dios. Ahora, fíjese cómo empieza Pedro. Pedro no dice, juzguen según sus opiniones humanas. No, Pedro apela a la autoridad común entre ellos, la ley de Dios. Dice, juzguen ustedes delante de Dios, ¿no?, que es la autoridad, sobre toda autoridad. Hasta ahí Pedro dice muy bien, porque es la verdad. Ustedes creen que es justo delante de Dios, no delante de ustedes, sino delante de Dios, obedecer a ustedes la autoridad en vez de obedecer a la autoridad de Dios, que es la autoridad absoluta. Ahora, esa es una buena pregunta, porque la autoridad del Sanedrín, aunque ellos eran los oficiales, venía de Dios. Entonces Pedro les hace una pregunta muy inteligente. Le dice, sí, reconocemos que son ustedes autoridad. Al decir la autoridad, nos estaban rebelando contra ellos. Sí, ustedes son autoridad. Pero hay otra autoridad sobre ustedes, la autoridad de Dios. Ahora, entre la autoridad de ustedes y la autoridad de Dios, ustedes juzguen. ¿Ustedes creen que es justo obedecer a ustedes antes que obedecer a Dios? Ahora, fíjese cómo él formula la pregunta. Él no está diciendo, ¿ustedes creen que es lícito obedecer a ustedes y no a Dios? La pregunta ahí sería mal formulada porque ellos, como ciudadanos, no habría ningún problema que obedezcan al Sanedrín, siempre y cuando no viole la ley de Dios. Por eso que no dijo, ¿ustedes creen que es mejor obedecer a ustedes y no a Dios? Por eso la pregunta es, ¿creen ustedes que es justo obedecer a ustedes antes? Eso cambia.
o primero que a Dios? Entonces, la respuesta es obvia. La respuesta es no. Ellos sabían que la respuesta es no. O sea, sabían que Pedro le hizo una pregunta muy esencial. Y la pregunta es, ningún hombre puede obedecer a otro hombre antes que a Dios. Entonces, Pedro lo que está diciendo es que lo que estaban haciendo ellos a predicar de Jesucristo es mandato de Dios. Otra cosa muy importante, ¿se acuerdan cuando le dice el Sanedrín, bajo qué autoridad hacen esto? Y Pedro dice, bajo la autoridad de Jesucristo de Nazaret. O sea, esa es autoridad. Ahora, fíjese cómo pone la pregunta aquí. Pedro dice, juzguen ustedes si es realmente justo obedecer a la autoridad de ustedes antes que la autoridad de Dios. Ahora, recuerde que primero dice Pedro que lo hicieron bajo la autoridad de Cristo. Ahora, en esta pregunta dice antes que la autoridad de Dios. Creo que está diciendo ahí Pedro. Pero está implicando que el obedecer a Cristo es obedecer a Dios. Si él hubiera dicho antes que la autoridad de Cristo, tal vez no le hubieran hecho caso. Entonces Pedro apela al mismo Dios que ellos creen, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al fin y al cabo, dicen ellos, él le dio la autoridad a Jesús. Si vamos a obedecer a ustedes, vamos a desobedecer a Dios, porque Jesucristo viene de Dios y la autoridad de él es de Dios. Por lo tanto, al obedecer a él, estamos obedeciendo a Dios. Y si lo obedecemos a ustedes, estamos violando la obediencia a Dios. Es lo que está diciendo Pedro, prácticamente. ¿No? Y bien interesante, porque esa pregunta cambia todo el argumento, ¿no? Y entonces dice, versículo 21, ¿no? Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. O sea, ya no tenían palabra. O sea, el versículo 21 está diciendo prácticamente que sí, Pedro tenía razón. Ellos no podían obedecer a ellos antes que a Dios. Pero fíjese lo que hacen los sacerdotes. Dice, entonces les amenazaron y les soltaron. La amenaza. No, la amenaza. No tenían otra opción. No había castigo. Entonces dijeron, bueno, lo más que podemos hacer es amenazarlos. Amenazarlos porque no nos conviene que sigan predicando bajo la autoridad de Cristo. Vamos a amenazarlos, ¿no? Por eso dice en el mismo versículo 23, 21, perdón, versículo 21, que no había ningún modo de castigarles porque eran inocentes, ¿no? O sea, no había ningún pretexto. O sea, el pretexto de que están hablando de Cristo tampoco era. Por eso nomás le dijeron, lo soltaron. Porque si hubieran tenido un castigo, no lo hubieran soltado. Pero al soltarlos, ¿qué le dijeron? Le amenazaron. Y eso era en contra de la ley del Sanedrín. El Sanedrín no podía amenazar, ¿no? Entonces, a causa del pueblo, por eso que le soltaron, porque el pueblo eran los testigos. Porque si ellos le hubieran castigado, la pregunta es, ¿hay testigos? No había. Todos miraron que es verdad. Porque la acusación hubiera sido si era falso o mentira que el cojo fue sanado. Por eso que dijeron, miren, el testigo. Si lo consigamos porque el cojo fue sanado, pues acá hay testigos. O sea, no podemos hacerlo. No hay forma. Son inocentes. Es más, el hombre aquí está. El hombre sanado, el cojo aquí está. No es que se fue para pensar, tenemos que verlo. No, aquí está, lo estamos mirando, está sano. Y el pueblo glorificaba a Dios por eso. O sea, el mismo pueblo dio testimonio, glorificando a Dios de lo que estaban mirando. O sea, si se dan cuenta, el gobierno del Sanedrín siempre estuvo en contra de Jesucristo, de su mensaje, y ahora en contra de los discípulos. O sea, la primera persecución no viene de Roma, viene de los judíos, del Sanedrín, del cuerpo gobernante de los judíos, el Sanedrín, del concilio judío, donde está el sumo sacerdote, donde están los doctores de la ley, los saduceos, donde están el jefe de guardia del templo. Entonces todos ellos se confabulan y se unen para hacer guerra al Evangelio. A Cristo le hicieron guerra, ¿no? Ellos mismos, dice Pedro, dice, ustedes lo negaron, lo entregaron y lo mataron. Lo está diciendo asesinos, ¿no? Ahora ellos
ven de que Pedro y Juan no violaron ninguna ley, son inocentes, pero dijeron, pero la autoridad de ese nombre no nos gusta. Vamos entonces a prohibirles que hablen y prediquen en ese nombre. Y lo hicieron, le dice, porque glorificaban. Y el versículo 22 dice, ya que el hombre que habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Muy interesante esa información, porque Lucas aquí nos dice la edad de ese hombre. Ahora, 40 años y una persona grande. Y es interesante ver porque Lucas con esto está diciendo, no era un niño, no era un muchacho, ya era un hombre grande, ¿no? De 40 años, nació así por 40 años, enfermo, y hoy hay este milagro donde toda la gente se queda impresionada por la autoridad de Cristo que lo sana. Entonces, por un lado, ¿no? Por un lado, los discípulos cumplen el mandato de Cristo de ser testigos de Él en Jerusalén, con señales y prodigios. Aquí está el primer prodigio, señales. Todo el mundo vio, testigos glorificando a Dios. Para ese entonces ya más de 10.000 personas recibieron a Cristo, creyeron en Jesús como el Mesías y fueron bautizados también. Pero el Estado, el gobierno no lo miró así. El gobierno lo miró poder político. La gente se va con estos. Están predicando en el nombre de esta persona que murió, el Galileo. Bueno, no hay forma como castigarlos porque todo el pueblo está con ellos, testigo. Aquí está el hombre, tiene 40 años. Es el mismo. O sea, son inocentes. Pero vamos a hacer esto, vamos a soltarles. Pero hay que prohibirles que prediquen otra vez en su nombre. Ahora, esa parte es muy importante. Porque como aplicación podemos ver que el Estado estaba en contra del mensaje porque le desafiaba su autoridad. Entonces los gobernantes se vieron desafiados, vieron una amenaza, peligro, si ellos continuaban predicando a Jesucristo. Todo el pueblo se va a ir con ellos y nosotros vamos a perder poder político. Y como a nosotros nos importa el poder político, no la sanidad de un cojo, entonces tenemos que decir que ya no prediquen en ese nombre porque ese nombre nos va a traer problemas, ya nos está dando problemas. Pero Pedro y Juan sabían muy bien y dijeron, un momento, sí, los respetamos a ustedes, pero entre Dios, la autoridad de ustedes y la autoridad de Dios, primero tenemos que obedecer la autoridad de Dios, está diciendo Pedro, después a ustedes. En este caso, Dios, la autoridad de Él, nos dice en Jesucristo, sean mis testigos, lo estamos haciendo, esa autoridad viene de Dios. Ustedes nos niegan, lo sentimos, pero no podemos callar, ¿no?, de lo que oímos y miramos, y predicar el Evangelio de Cristo, ser testimonio. No podemos eso. Entonces, si se dan cuenta, Pedro equipara la autoridad de Cristo con la autoridad de Dios. Y eso también es algo que les molestó al Sanedrín, porque ellos decían, bueno, tenemos solamente un padre, nuestro padre Abraham. Pedro no negaba eso. Al contrario, Pedro complementa y dice, sí, pero recuerden que Abraham también dijo, en ti serán benditas, en tu semilla las naciones de la tierra. Semilla de Jesucristo, bendita, Cristo mismo. Entonces se cumplió en Cristo. O sea, estamos de acuerdo con eso. Por eso mismo tenemos que obedecer a Dios primero que a ustedes. Y eso fue el punto de contención entre las autoridades judías y el cristianismo. El pueblo no, si ustedes se ven ahí, el pueblo era voluble, eso sí les digo, porque si muchos creyeron, ¿cierto? Pero también era voluble, porque como en el caso de Jesús, cuando dijeron crucifícanle, había la multitud de judíos que le estaban haciendo lo mismo, la misma cantidad de judíos que fue alimentado por Jesús con los 5.000 panes, con los 4.000 panes, cuando ellos vieron el exorcismo, cuando vieron todos los milagros ante Jesús. Entonces el Sanedrín sabía muy bien, pero no le importó a la gente, no le importó, prácticamente típico Estado, no le importa el estado de la gente mientras ellos están en control. Y cualquiera que venga a desafiar su poder político, hay que eliminarlo. Es lo que estaban haciendo con los discípulos. Ellos querían eliminar a los discípulos, tal vez no físicamente, pero su mensaje. Por eso le prohíben. Salgan, están libres, prediquen, pero ya no nunca más en el nombre de Jesús. Es imposible porque la predicación es en el nombre de Él. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a dejar de predicar cuando ese es el mensaje? Ahí es cuando les dice, bueno, al fin y al cabo, nos pusieron la espada a la pared, ahora yo les pongo a ustedes la espada a la pared. Y Pedro les pone lo mismo.
¿Ustedes creen que entre la autoridad del hombre y de Dios es necesario obedecer primero al hombre y luego a Dios? Jaque mate. Ellos sabían muy bien que no es así. O sea, Pedro sabía, tal vez no era tan ignorante como ellos lo veían, pero Pedro los puso en la espalda de la pared y dijeron, ustedes nos mandan algo, pero Dios nos manda otra cosa. ¿Ustedes creen que es justo obedecerles a ustedes y dejar lo que Dios nos mandó para después? La respuesta es no. Ellos sabían que la respuesta es no. Por eso que dicen no lo podían hacer nada, solamente no lo dejaron libre. Así que estamos viendo aquí algo muy importante, ¿no?, en cuanto a lo que sucedió, y el hombre tenía más de 40 años. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Lo que podemos aprender, uno, es que siempre va a haber un conflicto entre el Estado totalitario y el mensaje del Evangelio por cuestión de autoridad. O sea, el Evangelio desafió la autoridad. Ellos tenían odio y miedo cuando se predicaba en el nombre de Jesús. Ahora, predicar en el nombre de Jesús, el problema es que significa autoridad. Esta es una prueba inevitable que cuando se dice en el nombre de Jesús, no es una forma mágica, es autoridad. Es autoridad. Y así lo entendieron. Mira, el magistrado judío le entendió que era autoridad, por eso dijeron, no nos conviene. Prediquen, pero ya no en el nombre de Jesús, nunca más. A ningún hombre lo hable. Y los discípulos también entendieron y dijeron, bueno, lo sentimos, pero entre Dios y el hombre, primero Dios. Primero Dios. Claro, eso no era motivo de castigo, porque no lo hay. Por eso le dijeron, solamente cuando estén libres ya no hablen de Jesucristo. Okay. Otra cosa que vemos ahí es la misma autoridad del nombre de Jesús. O sea, la autoridad del nombre de Jesús cambia situaciones. Jesús les dio un mandato. Ahora, cuando dice mandato, no es optativo. O sea, aunque estamos en la gracia, tenemos que obedecer. O sea, el mandato implica obediencia. Fíjese, Jesús no le dijo, bueno, están en tiempo de la gracia, cuando ustedes sientan, lo hacen. Y si no, no hay problema. Al fin y al cabo, no hay obligaciones. Sí, hay una obligación. Ellos tuvieron la obligación, un mandato que dio Jesús de ser testigos de ellos en Jerusalén, Judea, Samaria, el resto de la tierra, sin ver las circunstancias. No, Jesús no les dijo, si ven que están siendo perseguidos, ya, párenle, tranquilo, hasta que pase. No dijo eso. Dijo, siempre tienen que ir y ser mis testigos en Jerusalén, Judea, hasta el último de la tierra. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Y bueno, otra cosa que tenemos que ver también, la valentía de Pedro y de Juan. ¿No? Ellos no se doblegaron, no tuvieron miedo, no se acobardaron. Ellos presentaron el mensaje del Evangelio y su respuesta fue categórica, firme, directa, ¿no?, abiertamente y sin miedo. Vemos aquí que el sermón es corto, Lucas lo acortó porque quiso darnos a conocer solamente lo importante, ¿no? Pero ya sea que no sepamos o no sepamos lo que dijeron Pedro en los detalles, sabemos que lo que dijo apoya la conclusión de llamar al pueblo judío al arrepentimiento, ¿no?, porque ellos habían negado, entregado y asesinado a Jesús, ¿no? Entonces Dios envía a Jesús como testimonio del cumplimiento de las profecías que Dios le dio a Abraham. En tu simiente, Jesús, serán benditas, ¿no?, el mensaje del Evangelio, las naciones de la tierra. No solamente los judíos, pero todos también. Es muy importante porque en esa parte que Pedro menciona, no había judíos. Recuerda que los judíos vienen Abraham, Isaac, Jacob en una de las tribus de Jacob. En el tiempo de Abraham no había eso de que yo soy hebreo y soy judío. No existía, ¿no? Abraham vino de Mesopotamia, la parte de Asiria, en la parte de lo que se conoce como los sumerios, mejor dicho, ¿no?, Ur de los caldeos. Entonces su raza no era judía. Jacob no fue judío. Isaac tampoco. O sea, eso para que tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, aquí vamos a terminar esta narrativa del libro de los Hechos. Lo que viene entonces es increíble, también es teología. Y ahí sí tenemos que prestar mucho, inclusive más atención de lo de ahora. Muy bien, vamos entonces a dar gracias a Dios. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Ayúdanos a entender tu palabra, tu mensaje. Ayúdanos a entendernos y estés con nosotros todo el día. Así como es tu promesa, tú vas a estar con tu iglesia hasta el fin del mundo. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.